Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas características de criterios de semejanza aplicados concretamente a los triángulos. Vamos a ver qué significa que dos triángulos se encuentren en posición de tales y para trabajar concretamente con ello desarrollaremos dos teoremas, que son el teorema del cateto y el teorema de la altura, que vienen precisamente determinados por esta proporción que existe entre esos triángulos, que veremos de dónde proceden, y que nos permiten calcular algunas variables que pueden ser muy interesantes. Entonces, para ello lo primero que vamos a ver es recordar los criterios de proporcionalidad que veíamos el otro día. Es decir, cuando dos segmentos son proporcionales entre sí, siguen una razón. ¿De acuerdo? Entonces voy a pintar aquí dos triángulos que van a ser los siguientes. El primero va a estar determinado por estos tres puntos. ¿Vale? Voy a pintar este polígono, tal que aquí. Y ahora voy a pintar este otro polígono que va a estar determinado de la siguiente manera. El punto A lo van a tener en común, ¿de acuerdo? El punto B, o D en este caso, va a estar aquí arriba. Y el punto C lo voy a determinar mediante una proyección del lado con respecto a una paralela a su lado. Es decir, tal que así. Voy a tener aquí ese punto de intersección, el cual va a determinar mi segundo polígono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos damos cuenta, voy a eliminar esta recta para que se vea bien todo, y a este triángulo le voy a cambiar el color para que se vea bien. Si nos fijamos, este de dentro le voy a cambiar también el color para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Y veamos la diferencia. Si nos fijamos, si yo intento calcular los ángulos de este triángulo de dentro, ¿vale? No sé si me lo va a permitir, ¿vale? Este triángulo de aquí tiene de ángulos 51,34, 38,66 y 90. Entonces, porque es un triángulo rectángulo. Entonces voy a ir para atrás para ver si puedo pintar los ángulos de este triángulo, tal que así, y ahora voy a ir para adelante. No, entonces tendré que volver a dibujarlo, que va a ser, como hemos dicho antes, una paralela por aquí, calculo la intersección, que está aquí, determino el triángulo, primero voy a cambiar el color a este, para que no me ocurra lo de antes, lo voy a poner así azul, este de aquí arriba le voy a marcar, voy a cerrar por aquí, marco por aquí, y ahora voy a marcar los ángulos de este triángulo. Entonces, si nos fijamos, mirad qué casualidad. Este ángulo y este ángulo son el mismo, estos dos ángulos son idénticos, y este ángulo y este ángulo son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hemos llegado a una razón de proporción entre triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Estos dos triángulos se encuentran en posición de tales. ¿Por qué? Porque dos triángulos que tienen los mismos ángulos son triángulos proporcionales entre sí. Es decir, si encontráramos el cociente entre la longitud de la hipotenusa de este triángulo, la longitud de la hipotenusa de este otro triángulo, el cociente entre las dos hipotenusas sería el mismo que el cociente entre los dos catetos menores y el cociente entre los dos catetos mayores. Y de hecho lo podemos comprobar. Porque vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la longitud de este segmento, ¿vale? Que mide 6. Y la longitud de otro segmento que mide 4. La longitud del segmento pequeño mide 5 y la del grande mide, a ver si lo puedo poner, 7,5. Esta hipotenusa mide 6,4 y esta de aquí mide 9,6. Entonces, vamos a la pizarra y ¿qué tenemos? Hipotenusa grande entre hipotenusa pequeña, es decir, 9,6 entre 6,4 deberá ser igual a cateto grande entre cateto pequeño, 7,5 entre 5, 7,5 entre 5, y deberá ser igual a cateto pequeño entre cateto pequeño, 6 entre 4. 6 entre 4. Y voy a ver cuánto vale cada uno de estos cocientes. 9,6 entre 6,4, 1,5. 7,5 entre 5, 1,5. Y 6 entre 4, 1,5. Valen exactamente lo mismo los tres. Por lo tanto,
dos triángulos son proporcionales y consecuentemente pueden estar en posición de tales cuando tienen los mismos ángulos y los lados proporcionales entre sí. Es decir, que guardan esa proporcionalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos triángulos yo los puedo modificar como quiera. Es decir, este triángulo azul, por ejemplo, yo podría moverlo de sitio. Es decir, podría girarlo hacia la izquierda, girarlo hacia la derecha, voltearlo, como quisiera. Como el triángulo seguiría siendo el mismo, los ángulos seguirían siendo los mismos y la relación entre cada uno de los lados, aunque no fuesen paralelos, seguiría siendo la misma, los triángulos seguirían siendo proporcionales entre sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos esto? Porque esto es lo que vamos a utilizar para explicar tanto el teorema de la altura como el teorema del cateto. Entonces, voy a borrar por aquí y voy a poner un triángulo que me interesa, que voy a aplicar precisamente para esto. ¿Vale? Este punto lo voy a marcar más o menos por aquí, el otro lo voy a marcar aquí y voy a intentar formar un triángulo rectángulo para que nos quede claro. ¿Vale? Como no lo voy a conseguir a la primera, porque sería muchísima casualidad, pues voy a modificar el punto según me interese. ¿Vale? Voy a modificar este punto para que el ángulo sea de 90 grados, ¿vale? Este lo voy a bajar un poquito y este lo voy a poner más aquí. A ver, si esto lo puedo mover. A ver, 90 exactos. A lo mejor no me lo va a permitir. Aquí. Vale, de acuerdo, ya lo tengo. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Cosa importante, las razones de proporcionalidad no solo se cumplen en los triángulos rectángulos, ¿vale? Es decir, yo puedo tener estas proporciones entre otro tipo de triángulos, ¿vale? Pero el teorema del cateto y el teorema de la altura sí que los voy a determinar en triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es trazar la altura de este triángulo considerando que el segmento AC es su base, ¿vale? Bueno, aparte de eso, voy a poner las distancias de cada uno de ellos, ¿vale? Porque las voy a necesitar después para comprobar que en efecto esto se cumple. Entonces, este es el lado A, este es el lado B, y en este caso la hipotenusa es, perdón, el lado A, el cateto A es el cateto mayor, el cateto C es el cateto menor y la B es la hipotenusa, porque vemos que es la que es opuesta al ángulo recto. La hipotenusa siempre es la opuesta al ángulo recto. Entonces, trazo la altura de este, como lo hago, perpendicular a esta recta por este punto, determino el punto de intersección y esta longitud es la altura. Para que nos quede más clara, voy a marcar este segmento y voy a quitar esta recta para que así solamente se vea la altura. La altura medirá exactamente 3 unidades, 3 centímetros, lo que queramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos visto que los ángulos de este triángulo grande son 90, 56,31 y 33,69. Voy a determinar estos dos polígonos de aquí, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí, es decir, los dos triángulos que se forman a raíz de separar el uno y el otro, y voy a ver qué ángulos tienen. Este de aquí y este de aquí, ¿vale? Fijaos. Este viene aquí, este viene aquí, este vendría tal que aquí, porque es el mismo que este nos sale aquí porque es el de 90 grados y este de 90, que también nos viene igual, y este es el mismo y este es el mismo. Si os dais cuenta, este triángulo tiene un ángulo de 33,69 grados hacia la izquierda, 56,31 aquí hacia la derecha y el de 90 aquí abajo. Este triángulo de aquí tiene un ángulo de 33,69 grados aquí abajo, aquí arriba uno de 56,31 y aquí abajo el de 90. Y el triángulo grande tiene aquí arriba uno de 90, aquí abajo uno de 56,31 y aquí abajo uno de 33,69. Entonces, como podéis ver, los tres triángulos... A ver, perdón, que aquí lo he movido sin querer. Los tres triángulos son triángulos proporcionales entre sí. ¿Por qué? Porque puedo ver que tienen los mismos ángulos cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la hipotenusa del triángulo grande será proporcional a la hipotenusa del triángulo pequeño y será proporcional a la hipotenusa del triángulo mediano. El cateto pequeño del triángulo grande será proporcional al cateto pequeño del triángulo mediano, que es este de aquí, y será proporcional al cateto pequeño del triángulo pequeño, que es este de aquí, y el cateto mayor del triángulo grande, que es este de aquí, será proporcional
al cateto mayor del triángulo mediano, que es este de aquí, y será proporcional al cateto mayor del triángulo pequeño, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo decir que, por ejemplo, la hipotenusa del triángulo grande entre la hipotenusa del triángulo pequeño será proporcional a la hipotenusa del triángulo pequeño con respecto a la hipotenusa del triángulo mediano, ¿vale? O lo podría intercambiar como quisiera. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y esta altura de aquí la voy a utilizar con respecto a la hipotenusa, ¿vale? Voy a coger la razón hipotenusa cateto mayor, ¿de acuerdo? Utilizando tanto el triángulo pequeño como el triángulo mediano. Entonces, esta hipotenusa de aquí lo voy a dibujar tal que así, ¿vale? Para que nos quede un poquito más claro, lo voy a dibujar aquí. A ver, esto así, ahí va, perdón. Esto aquí, dibujo, a ver, lo voy a hacer por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Suponed que este ángulo de aquí arriba es recto para que nos quede más claro. Entonces, a ver, a este lado de aquí lo voy a llamar C, a este lado de aquí lo voy a llamar B y a este lo voy a llamar H. Esto va a ser, todo esto de aquí va a ser A, ¿de acuerdo? El cateto pequeño lo voy a llamar M y el cateto de aquí lo voy a llamar N, ¿de acuerdo? Entonces, el triángulo grande estará compuesto por A, B y C. El triángulo mediano estará compuesto por B, H y N. Y el triángulo pequeño estará compuesto por C, M y H. ¿De acuerdo? Entonces, si yo relaciono la hipotenusa del triángulo grande con respecto al cateto grande del triángulo grande, es decir, A entre B, hipotenusa del triángulo grande con respecto al cateto del triángulo grande, esto debería ser proporcional a la hipotenusa del triángulo mediano con respecto al cateto grande del triángulo mediano. La hipotenusa del triángulo mediano es B, con respecto al cateto grande del triángulo mediano, que es N. Y esto tendría también que ser igual a la hipotenusa del triángulo pequeño, es decir, C, frente al cateto grande del triángulo pequeño, es decir, H. ¿De acuerdo? Y de aquí puedo sacar varias relaciones. La primera de ellas sería que B al cuadrado tiene que ser igual a A por N. ¿De acuerdo? Es decir, que esta hipotenusa del triángulo grande o el cateto pequeño, ¿de acuerdo? Mejor dicho, el cateto grande del triángulo grande al cuadrado es el producto de la hipotenusa del triángulo grande por la proyección de la altura sobre dicha hipotenusa, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como el teorema del cateto, ¿de acuerdo? Más que el propio teorema en sí, lo más importante es que nos demos en cuenta de la relación que ocurre entre los triángulos, ¿de acuerdo? En este caso sí que es indispensable que esta condición se cumpla en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo trazo la altura de cualquier triángulo sobre otro que no sea rectángulo, estos tres triángulos, el pequeño, el mediano y el grande, no tienen por qué ser proporcionales entre sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el momento en el que esos triángulos no son proporcionales, no puedo aplicar los criterios de proporcionalidad, ¿vale? Y ahora voy a coger otro caso, que ahora voy a relacionar el cateto pequeño del triángulo mediano, ¿de acuerdo? Con respecto al cateto grande del triángulo mediano, es decir, voy a hacer H entre N y esto lo voy a relacionar con respecto al triángulo pequeño. Voy a hacer el cateto grande del... a ver, perdón, esto lo he puesto... Sí, esto está así, ¿vale? Está bien, está bien. El cateto pequeño del triángulo pequeño, que es M, con respecto al cateto grande del triángulo pequeño, que es H, ¿vale? Y podría hacer exactamente lo mismo otra vez. El cateto pequeño del triángulo grande, que es C, debería entre el cateto grande del triángulo grande, que es B. Esta proporción debería de cumplirse, ¿de acuerdo? Y de aquí, ¿qué puedo obtener? Que H al cuadrado es M por N. Es decir, que H, la altura del triángulo al cuadrado, es el producto de las proyecciones de la altura sobre la hipotenusa. De nuevo,
Este resultado en concreto es indiferente, ¿vale? Porque esto es lo que se conoce como el teorema de la altura y esto es lo que se conoce como el teorema del cateto, ¿vale? Pero lo más importante es que entendamos el concepto de proporcionalidad que existe entre los triángulos, ¿vale? Es decir, volviendo aquí a la aplicación, tenemos que ver de nuevo esa relación que existe entre cada uno de ellos, ¿vale? Y podemos ver, podemos comprobar, por ejemplo, para cualquiera de las proporciones, que teniendo en cuenta las longitudes que tenemos aquí, se cumplen, ¿vale? Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, comprobar la relación que existe entre el cateto grande y la hipotenusa, solo tendría que comprobar que, por ejemplo, en el caso del triángulo grande, el cateto grande vale 5,41. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, para ese caso, ¿vale? Voy por aquí, a ver, todo esto fuera, y tendré el cateto grande 5,41 entre la hipotenusa, que hemos dicho que la hipotenusa valía 6,5, ¿vale? 6,5. Esto tendrá que ser igual al cateto grande entre la hipotenusa del triángulo mediano. El cateto grande del triángulo mediano vale 3 y la hipotenusa vale 5,41. Es decir, 3 entre 5,41. ¿De acuerdo? Y ahora, esto deberá ser igual al cateto grande entre la hipotenusa del triángulo pequeño. Es decir, 3 entre 3,61. Esto deberá ser igual a 3 entre 3,61. Lo primero que voy a hacer es comprobar que en efecto estas longitudes están bien, porque si las estoy midiendo mal, no llegamos a ningún sitio. A ver, este con este, 6,5. Muy bien, ¿vale? Este con este, 5,41. Este con este, 3. Este con este, 2. Y este con este, 3,61. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner aquí muy claro para que podamos verlo, sea cual sea. ¿De acuerdo? Este por aquí, este por aquí y este por aquí. Entonces, repito. Este que cae aquí. Y me falta esta distancia, ¿vale? El de... A ver. El de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Que son 4,5. Entonces, repito. ¿Qué es lo que hemos hecho en este caso? Hemos hecho cateto grande frente a hipotenusa, ¿vale? Del triángulo grande, cateto grande frente a hipotenusa del triángulo grande, deberá ser igual al cateto grande, que aquí, ¿veis? Aquí me he confundido cogiendo los datos, porque esto es 3 y tendría que poner 4,5, porque el cateto grande es este de aquí. Aquí me he confundido, esto es 4,5. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Cateto grande, que es este de aquí, frente a la hipotenusa, que es 5,41, y de nuevo cateto grande frente a la hipotenusa, 3 entre 3,61. Y voy a ver si se cumple esta relación. 5,41 entre 6,5, esto es igual a 0,83. 4,5 entre 5,41 es igual a 0,83. Y 3 entre 3,61 es igual, 3 entre 3,61 es igual a 0,83. Por tanto, en efecto, todas estas relaciones que hemos visto aquí se cumplen. Es decir, como podéis ver, cuando yo tengo este triángulo rectángulo, realmente la proporción, repito, se cumple en cualquier triángulo, pero para poder aplicar el teorema de la altura y el teorema del cateto, tengo que tener concretamente un triángulo rectángulo para que así el pequeño, el mediano y el grande sean los tres idénticos. No idénticos, sino que sean proporcionales entre sí y todos me queden proporcionales. Porque en otro triángulo no tendrían por qué quedarme proporcionales, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aunque yo tenga un triángulo tumbado y otros dos de pie, la razón de proporcionalidad se mantiene. Lo que tengo que hacer es coger correctamente cuál es cada uno de los catetos, ¿vale? Si os dais cuenta, antes cuando había hecho uno de los cocientes y había cogido como cateto mayor el 3 en vez del 4,5, si hubiera hecho ese cociente me hubiera salido mal. ¿Por qué? Porque había cogido el cateto menor en vez del cateto mayor. Si hubiera comparado con el cateto menor, ¿me hubiera salido bien? Pues también, ¿vale? Podéis encontrar cualquier relación que queráis con los lados, porque son todos proporcionales entre sí, al estar en posición de tales. Es lo más importante. Entonces, chicos, cosas muy importantes del vídeo de hoy. Esa proporcionalidad que tenemos de triángulos, esa razón que existe entre dos lados que son idénticos en un caso y en otro y que mantienen la proporcionalidad a través de todos los triángulos en posición de tales y, concretamente, si queremos trabajarlo, un poquito el teorema de la altura y el teorema del cateto, que sale algunos resultados que pueden venirnos bien para algún problema. Así que bueno, chicos, como siempre os digo, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, por favor, nos la preguntáis. Y bueno, por lo demás, simplemente, muchísimas gracias por todo, gracias por ver el vídeo, esperemos que os haya servido y que vaya bien.